Hey, ¿qué tal gente? Hoy os traigo un nuevo vídeo donde os hablaré sobre las especies principales de España y cómo encontrarlas. Para saber cómo encontrarlas es fundamental conocer cómo son y cómo viven, y por eso en este vídeo os describiré ciertas especies que habitan en España. Bueno, empecemos. Primero hablaremos sobre una especie muy característica, la Crematogaster scutelaris. Es una hormiga que pertenece a la subfamilia de los milmicinos. Es común en la península ibérica y Baleares. Un dato curioso es que en Andalucía reciben el nombre de morito o fraile. Es una especie muy fácil de identificar, debido a que tiene la cabeza rojiza y su tórax y abdomen negros. También es característica por la forma de su tórax, ya que se va estrechando gradualmente hasta acabar en punta. Otra forma de identificarla es por su comportamiento. Cuando se la molesta, levanta el abdomen de forma amenazadora y no duda en morder y picar con su aguijón. Es una especie monomórfica, es decir, todos los individuos de la colonia tienen un aspecto y tamaño similares. Esta especie construye sus colonias principalmente en tocones, troncos caídos o en ramas muertas de árboles viejos. También podéis encontrarlas bajo la corteza de los pinos y alcornoques, así como en grietas y hendiduras, donde fabrican el nido con una mezcla de madera masticada y tierra. La puesta tiene lugar durante el verano. Las larvas eclosionan principalmente en septiembre e hibernan en la segunda etapa, de noviembre a febrero aproximadamente a 10 grados centígrados. En la primavera siguiente dan lugar a las larvas de la segunda etapa, que pupan durante el verano. Hacia mediados o finales del verano aparece la obrera y los vuelos nupciales en agosto. Vamos con otra especie. Bueno, en este caso cubriremos dos en una, Lasius niger y Lasius alienus. Son esas hormigas que las sueles encontrar en tu jardín. Al igual que la especie anterior, estas también son monomórficas y de un tamaño aproximado de 4 milímetros, siendo la Lasius niger más oscura que la Lasius alienus. Como defensa, estas no tienen aguijón, pero pueden producir ácido fórmico. Podemos encontrarlas en frutales o plantas con pulgones. A veces construyen sus refugios para los pulgones en forma de pequeños acúmulos de tierra en la base de las plantas. Los vuelos nupciales se producen en los meses de verano. Estos se caracterizan por ser vuelos masivos que pueden llegar a ser de miles de hormigas. Se alimentan mayoritariamente de la melaza que segregan algunos tipos de áfidos. A cambio, las hormigas protegen de otras amenazas a estos insectos, que son perjudiciales para los cultivos. Por eso, este tipo de hormigas suelen ser un problema para los jardineros. También se alimentan de frutos maduros como las fresas, que carecen de capa superficial dura. Para conseguir proteínas se alimentan de algunos pequeños insectos y arañas. Ahora hablaremos sobre una de mis favoritas, Linepicema humile, o más conocida como la hormiga argentina. El dato más importante sobre esta especie es que representa entre el 10 y el 15% del total de la biomasa animal del planeta, por lo que es algo bestial. Esta especie ha conseguido expandirse a todos los continentes, menos a la Antártida, y ha llegado a lugares aislados y muy lejanos de su hábitat natural, como Hawái y Japón. Su gran expansión es debido a que tienen una capacidad increíble para adaptarse a cualquier medio. Se le considera una plaga o especie invasora, porque ataca y destruye colonias de especies nativas de los sectores que habita. Además, que se dedica a la crianza de áfidos, de los cuales extraen una sustancia azucarada como alimento. Los áfidos se alimentan de plantas, por lo tanto son perjudiciales para la agricultura. La hormiga argentina está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Una de las principales características de esta especie es que es poligénica, es decir, tiene varias reinas, a veces cientos, dentro de un mismo hormiguero, por lo tanto los niveles de crecimiento poblacional son muy elevados. Las reinas ponen entre 20 y 30 huevos diarios en condiciones ideales. Además, no realizan vuelos nupciales y la cópula entre machos y hembras aladas es dentro del mismo nido, por lo que se evita el riesgo de que predadores acaben con las indefensas reinas recién fecundadas. Una vez que la cópula está completada, los machos mueren y las hembras permanecen vivas poniendo huevos por el resto de sus vidas. Se calcula que pueden llegar a vivir hasta 5 años. Prosperan en ambientes templados y húmedos, preferiblemente con agua continua, como áreas urbanas, granjas con cultivos irrigados o ríos permanentes. Estas hormigas, en su hábitat autóctono, forman colonias de hormigueros y periódicamente batallan entre los distintos nidos por el control del territorio, produciendo una regulación natural de la población. No obstante, esto no ocurre cuando invaden tierras más lejanas, llegando a formar colonias gigantescas, llamadas supercolonias, que abarcan grandes extensiones de cientos o miles de kilómetros.
La mayor colonia de esta especie recorre el norte de Italia, el sur de Francia y llega hasta la costa atlántica española y portuguesa que, con 6.000 kilómetros de extensión, ha sido catalogada como la mayor unidad cooperativa de la naturaleza conocida hasta el momento. Obviamente no podían faltar las preciadas Mesor. Las especies de este género son granívoras, lo que significa que se alimentan y obtienen los nutrientes principales de semillas. Es una especie polimórfica, lo que significa que el tamaño de las obreras es muy variable en una colonia. En un medio natural no suelen representar ningún estorbo, pero en jardines pueden ser un problema en el momento de plantar césped, ya que si descubren las semillas conseguirán recolectarlas en su mayoría. En este género podemos distinguir un gran número de castas. Están las obreras menores, también llamadas minor, que lo que hacen es llevar alimento a la colonia. Luego están las obreras medias, que a veces ayudan a los soldados en la defensa de la colonia. Y por último, las obreras mayores, o también conocidas como soldados, que se encargan de la defensa de la colonia, intruso que ven, intruso que atacan. Aparte de estos, están los zánganos, que son los machos fértiles, se encargan de la fecundación de las ginas para convertirse en reinas. Y ahora sí, las ginas, son las hembras reproductoras o reinas potenciales. Los tamaños varían dependiendo de las castas. El tamaño de las obreras oscila entre los 3 y 13 milímetros, mientras que las reinas miden entre 14 y 17 milímetros. Dependiendo de la especie de este género, los vuelos nupciales varían, pero suelen darse tras las lluvias de septiembre a octubre. La siguiente especie que nos encontramos es la Pheidole pallidula, también llamada como hormiga de cabeza grande. Es una especie dimórfica, por lo que hay obreras pequeñas y obreras grandes, tildadas de soldados, con la cabeza enorme y en número muy inferior al de obreras normales. Son omnívoras, por lo que se alimentan tanto de vegetales como de insectos. Son de color amarillento castaño claro y tienden a tener movimientos muy nerviosos. Junto con la hormiga argentina es la más frecuente en las casas de la zona mediterránea, aunque su efecto es menor por tener sociedades mucho más pequeñas. Los vuelos nupciales de esta especie se producen desde principios de junio hasta finales de julio y esporádicamente en otoño. Pasamos al género de las tapinomas, donde encontraremos un par de especies polimórficas, ambas de color negro, que se caracterizan por el olor de la feromona de alarma. Una cosa un poco rara es que si aplastamos una hormiga entre los dedos, el olor recuerda al de mantequilla rancia. Lo que no sé es quién en su sano juicio se dedica a aplastar hormigas y olerlas. Se alimentan casi exclusivamente de excreciones de pulgones. No suelen entrar en las casas, pero se las puede encontrar en plantas de jardines y terrazas. Sus hormigueros en la naturaleza nunca son duraderos, son unas hormigas que se trasladan continuamente en busca de mejores zonas de alimentos. Para defenderse, suelen expulsar por el gáster chorros de ácido que neutraliza a los invasores. También muerden y forman colonias de 20.000 o más obreras con unas 50 o más reinas. Los vuelos nupciales suelen ocurrir desde principios de abril hasta finales de mayo. La última especie que veremos será la hormiga pequeña negra. El nombre científico de las hormigas negras es Monomorium minimum. Estas hormigas son pequeñas y de color café oscuro o negro. Las obreras de esta especie pueden ser de 1 milímetro de largo, y la reina puede tener hasta 4 milímetros de largo. Estas hormigas no tienen espinas y su cuerpo es redondo, pero no simétrico. Aunque esta hormiga tiene un aguijón, es demasiado pequeño para ser efectivo contra cualquier amenaza. Estas hormigas prefieren la carne, pero son omnívoras y comen insectos, dulces, néctares, vegetales, grasas, comida de maíz y secreciones de plantas. Las obreras buscan comida por senderos, los cuales son frecuentemente vistos por las aceras o los muros de las bases de estructuras. Sus colonias poseen una población de moderada a grande, con 2 o más reinas en una colonia. El vuelo nupcial comúnmente ocurre entre junio y agosto, en el cual el macho fecunda a la hembra y ésta se convierte en una reina que establece nuevas colonias. Las nuevas colonias establecidas crecen rápidamente. Al exterior, ellas construyen sus nidos en leñas podridas, hendiduras en el cemento, en el césped y áreas abiertas. Al interior, esta hormiga anida en artículos de madera, muros y las uniones entre el tapete y la pared. Y bueno, estas son las especies de las que quería hablar en este vídeo, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis seguirme en mis redes sociales, las tenéis abajo en la descripción y si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún otro vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!